Buenas noches, docentes, compañeros, público presente. Soy el estudiante Ángelo Gabriel Suárez Juromendi de la Universidad Técnica Particular de Loja, cursando la carrera de Derecho. Bienvenidos a mi proyecto de vinculación de la materia Práctica en 1, como tema el análisis normativo de los derechos digitales de los jóvenes, Sharenting. El Internet y las redes sociales han cambiado la forma de mostrar el mundo. Es así que hemos pasado de tener las fotos en formas físicas a tenerlas guardadas en dispositivos móviles o nubes o en los álbumes de redes sociales, como por ejemplo Facebook, Instagram. Sin embargo, una vez que publicamos estas imágenes son imposibles de eliminar, pese a los filtros de privacidad e incluso pese a las técnicas de eliminación, lo que origina algunas consecuencias y a su vez se sacrifican derechos humanos tan básicos como el derecho a la intimidad, al honor, a la imagen, a los datos personales de los niños. Sharenting. Sharenting proviene del share, que significa compartir, y el parenting, que significa paternidad. Consiste en documentar las primeras sonrisas, palabras, pasos, y cada una de las anécdotas de los más pequeños en Facebook, Instagram y otras redes sociales. Por eso decimos que sharenting es la exposición de fotos e imágenes en redes sociales que sucede a cualquier etapa de su vida, especialmente en la infancia, en la adolescencia y la juventud. Algunos estudios afirman que hay relación entre patrones de género y sharenting, puesto que son las madres, más que los padres, quienes publican más fotos sobre las actividades de sus hijos e hijas. Según las estadísticas, se estima que el 90% de los niños occidentales han sido expuestos socialmente en las redes sociales sin su consentimiento. Los padres, los padres no se dan cuenta del peligro y de la vulneración que ponen a sus hijos en revelar identidad en redes sociales. En las estadísticas, solo en Instagram existen más de 19 millones de publicaciones con el hashtag pregnant, cerca de 25 millones de publicaciones con la etiqueta y el hashtag newborn, y un total de 191 millones con el hashtag baby. En España, 9 de cada 10 padres y madres comparten de forma online imágenes o videos de sus hijos una vez al mes, y solo el 24% les preguntan si están de acuerdo. Resulta asombroso el alcance que puede tener estas publicaciones, que pueden estar aportando información acerca del niño, de su estilo de vida, además de mostrar los puntos débiles que los delincuentes pueden aprovechar para atacar. Existen consecuencias. Entre las consecuencias tenemos el ciberbullying, los secuestros, la pedofilia, el acoso, la pornografía. El bullying. El acoso escolar es toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares de forma reiterada a lo largo del tiempo. El ciberbullying. El ciberbullying o ciberacoso es una realidad en las aulas y cada vez más casos salen a la luz, afectando a los niños, niñas, jóvenes de edades y contextos diferentes. Es un tipo de acoso que se produce entre menores y en el que se utilizan los medios digitales para hacer daño a las víctimas conscientemente y de forma repetida en el tiempo. Tenemos los secuestros, porque en la mayoría de las ocasiones se aportan en las fotografías y videos múltiples datos personales, los sitios que frecuentan, los colegios a los que asisten, e inclusive detalles de cuál habitación es del niño en la casa. Tenemos la pedofilia, el grooming, citando a Carven en el 2006, se podría definir como proceso por el cual una persona prepara a un chico o a un adulto significativos para él y el ambiente para el abuso de ese menor. El objetivo por el cual inicia estos acercamientos es la obtención de acceso al menor,
ganándosela por medio del Internet, por medio de información que ya sus padres han compartido en redes sociales. Si nosotros ponemos la palabra pedofilia en Internet, nos vamos a dar cuenta el sinnúmero de casos que han habido por la información, la mala información y el uso indebido de los padres, la revelación cómo, de cómo encontrar a sus hijos por medio del Internet. Tenemos la pornografía infantil, imágenes que publiquemos. Estos delincuentes las obtienen para hacer un mercado de pornografía con fotos de nuestros hijos. El parenting y el Estado. Si bien es cierto, el Estado ecuatoriano no posee normas claras para evitar la vulneración de los derechos de los niños, jóvenes y adolescentes en cuanto a la protección de su intimidad. Ante la exposición de fotografías en redes sociales por parte de terceras personas, resulta inevitable que se trate este tema de forma inmediata, ya que la Constitución de nuestro país garantiza la protección de nuestros hijos ante actos de discriminación, acoso, abuso sexual y muchos más problemas que los menores pueden enfrentar en sus primeros años de vida. Antes de citar a los artículos constitucionales, cabe recalcar que el Estado no tiene normas claras como para defender sobre la vulneración en las redes sociales, pero sí hay unas normas que se las puede interpretar en beneficio a ese grupo más vulnerable que son los niños, jóvenes y adolescentes. Como por ejemplo, el artículo 66 del numeral 3 de la Constitución se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulneración. El artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal estipula una consecuencia sobre aquel que difunde información restringida sin la autorización de la persona será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años de prisión. Los niños, jóvenes y adolescentes también son sujetos de derecho y por ende, todo aquel que dañe el derecho a la intimidad de cualquier persona, así sea de manera intencional, tendrá consecuencias jurídicas, como las acabamos de escuchar. El artículo 46 del Código de la Niñez y Adolescencia encontramos las prohibiciones relativas del derecho a la información. Se prohíbe la circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y destinados a los niños y adolescentes que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo y cualquier forma de acceso de niños, niñas y adolescentes a estos medios. El artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal lo cito porque existe la pena para la violación a la intimidad. La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otras personas por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de 1 a 3 años. ¿Por qué cito este artículo también? Que tiene correlación con el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal. Porque aquí detalla y podemos acogerlo para salvaguardar mejor la integridad de los niños. Porque aquí detalla muy bien cómo no hacer el uso indebido de las redes sociales y cómo no perjudicar a los niños para que tengan un mejor desarrollo y una mejor integridad física. El fenómeno del parenting se está tratando cada vez más para concienciar a padres y familiares de las consecuencias de la nula privacidad que tienen los niños hoy.
Jurídicamente son los padres quienes normalmente tienen la patria potestad de sus hijos y los llamados a ejercer los derechos del menor. Aquí surge un conflicto. Aquel que ejerce el derecho del menor es que lo está menoscabando. De acuerdo con la Constitución, estamos hablando de los derechos de libertad, derecho al buen nombre, a que se proteja su imagen, derecho a la intimidad personal y familiar, derecho a la protección de datos de carácter personal. Hablamos también de los derechos que a la luz de la Constitución desarrolla el Código de la Niñez y Adolescencia, derecho a la privacidad, inviolabilidad de comunicaciones electrónicas, digitales, autoestima, honra, reputación e imágenes. La Constitución es clara y concuerda con el derecho a la niñez y adolescencia y se relaciona mucho con el Código Orgánico Integral Penal, ya que no tenemos leyes, no tenemos normas específicas para la no sobreexposición de los menores en las redes sociales, pero nos podemos acoger a artículos que tienen concordancia con lo que estamos exponiendo. El uso de la imagen requiere la autorización del padre, madre, quien está sobreexplotando la imagen del menor. Creo que no existe regulación extensiva en Ecuador ni precedentes jurisprudenciales. Lo que está disponible son consejos para compartir fotos de menores, orientados a perjudicarlos lo menos posible. Configurar la privacidad de las cuentas en redes, no colgar fotos de niños desnudos, ni información. Ya depende de cada uno de los padres proteger la vida íntima de sus hijos. Hay que concientizar muy bien para no sobreexponerlos a los niños, ya que ya analizamos lo que son los ciberacosos, la pedofilia. Entonces, entrando en conciencia y creando un parenting saludable para las familias, lo podemos hacer. En conclusión, las publicaciones de los padres en redes demostraron que la mentalidad impuesta desde el proteccionismo tradicional no ha cambiado. Los progenitores aún se piensan superiores respecto a los derechos de sus hijos y deciden en su nombre sin valorar adecuadamente los derechos involucrados o los riesgos en que colocan a la prole con la intención de beneficiarse de forma personal. La Convención de los Derechos del Niño incorporó el interés superior como un principio a seguir en la toma de decisiones sobre los derechos de niñez, que incluía necesariamente a los padres, pero no alcanzó a definirlo, por lo que se consideró que el Estado ecuatoriano debe establecer estándares para comprender y valorar el interés superior en casos concretos. Es claro que el parenting vulnera el interés superior, pero tal como está la sociedad de la información, es preferible idear mecanismos de control que ingresen en el terreno inmanejable de la prohibición. De todo lo expuesto, se concluye que la legislación ecuatoriana es amigable y puede incorporar el sistema de control parenting establecido por la jurisprudencia española. Solo quedaría decidir si estas discusiones se tendrían en los procesos donde se resuelve la tendencia o en un proceso independiente. Muchas gracias.